Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, este vídeo vamos a intentar reproducir el asunto que tuve la semana pasada con Fedora y que comenté pues la semana pasada en uno de los directos de lo que me había pasado y demás. Algunos en el chat me dijiste que cómo eso podía ser y demás. Entonces, antes de abrir directo, lleva todos estos días, digo, oye, creo que a lo mejor pues no ha quedado claro o alguien se piensa que ha sido un error puntual o que he hecho algo malamente o bueno, lleva toda la semana, digo, a ver si encuentro algo de hueco y puedo grabar el vídeo, pero claro, primero tengo que ver cómo se reproduce ese fallo. Yo creo que es un fallo bastante gordo que tú instalando una aplicación a través de la tienda de software de Discover te baje de versión pues prácticamente todo el entorno gráfico y en fin, un montón de software que tú tienes que creo que es bastante vital para el equipo, ¿no? Para el sistema operativo. Bueno, este canal va de eso, ¿no? De hablar del open source, de hablar también de experiencia y demás, y de, bueno, estas cosas. También tengo la fe y esperanza de que alguien de Fedora pues vea esto y diga, oye, pues esto hay que solucionarlo, o si yo he hecho algo mal, pues decir, oye, has hecho algo mal o no tienes, o tienes esto mal, entonces, yo ya digo que he buscado, he intentado solucionar si es problema de Discover, si es problema de la caché de Discover, incluso la he borrado. Creo que los repositorios los tengo bien porque yo no toco los repositorios de Fedora, solo agrego los repositorios de RPM Fusion, o sea, no agrego más nada, no toco los propios repositorios que vienen por defecto de Fedora. Bueno, sí, perdón, activo el de Google Chrome y lo activé hace poco. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, como ya más o menos os he puesto en antecedentes, vamos a ver el panel de preferencias, que esto creo que es lo indicativo para que veáis que esto es, bueno, Fedora Linux 44 con escritorio Plasma, a día de hoy actualizado, ¿vale? Aquí estáis viendo tanto la versión de Plasma, la 674, el framework 629, Qt 6.11.1, kernel 7.1.8 y el escritorio se está ejecutando sobre Wayland. Hasta aquí todo correcto. Bueno, la aplicación que yo busqué para escuchar música a través de un servicio de internet se llama AudioTube, ¿vale? Es una aplicación, como estáis viendo aquí, en Qt, que se integra muy bien y aquí dice que está adaptada para teléfonos móviles y equipos de escritorio. Ya os digo que la aplicación no funciona. Aparte, haciendo una búsqueda para instalar alguna versión más nueva a través de un paquete RPM, búsqueda por internet, encontré una versión más nueva que si la ejecutas, la descarga del RPM, le das doble clic, bueno, le das a abrir con Discover, te la instalas, tampoco funciona, ¿vale? Sí es verdad que la aplicación más nueva no pasó el caso de que vamos a ver ahora. Entonces yo esta aplicación, pues lo más lógico y sencillo, que bueno, está en Linux, o sea, la tienda de tu distribución suele decir que está. De hecho, es una aplicación que está, por así decirlo, un poquito respaldada por KDE, ¿no? Por así decirlo. Está en Flatpak, en Flahoot y en las Snap Store, ¿vale? Entonces aquí estáis viendo las versiones. La 26043, bueno, estas son de 2026, estas son de finales de 2025, ¿no? Esto de las versiones también hay que hablarlo y ya dará para otro vídeo, ¿no? Porque muchas veces no necesitas la última versión si la que tienes te funciona. Aquí ya digo que las versiones que probé, creo que fue la 2604.3 que pude conseguir un paquete RPM externo, tampoco funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir Discover, vamos a buscar la aplicación, ¿vale? Aquí la tenemos, AudioTube, y esta es la aplicación, ¿no? El tamaño es 2,9, es una aplicación muy sencilla, no ocupa mucho, aparte como es una aplicación que está integrada con el escritorio, pues prácticamente todas las bibliotecas, la de Framework y de todas las bibliotecas Qt están instaladas. Esa es la ventaja que tiene este tipo de aplicaciones cuando están integradas en el escritorio, que simplemente la aplicación ocupa muy poco porque prácticamente las librerías ya la tiene el sistema, ¿no? Ya sabéis que la aplicación es en Linux, funciona porque, bueno, una aplicación puede estar compuesta por muchos paquetes, muchos de ellos librerías que normalmente si usa un software muy parecido o que está escrito con esas librerías ya las tiene instaladas en el sistema. Entonces esta aplicación ocupa muy poco, pues simplemente 2,9 no debería tardar mucho en instalar.
Antes de darle a instalar, porque os digo que voy a tener que cortar el vídeo, no lo puedo hacer continuo, porque toca todas las librerías de Plasma del escritorio. Cuando digo que toca todas las librerías de Plasma, pues incluye también a OBS Studio, puesto que OBS Studio está hecho con Qt y bueno, todas las librerías del escritorio, KDE Framework y demás. Y probablemente se rompa, porque también va a bajarlo de versión. Ya hemos visto la versión del escritorio que tengo y demás, y ahora os voy a enseñar cómo estoy grabando con OBS Studio, para que veáis la versión, la 32.1.1, ¿vale? Echarle foto, habéis echado foto a lo anterior, ¿no? De la cerca de... Y voy a darle a instalar y voy a cortar el vídeo. Voy a cortar el vídeo puesto que puede ser que se corrompa y demás, porque ya digo que se van a bajar muchos software de versión y luego lo vamos a ver después del corte. Entonces yo le voy a dar a instalar, no lo voy a cortar de seguida, descargando, y si veis la barra pues prácticamente no se está moviendo, ¿vale? Que es lo que yo me percaté, porque 2,9 megas con la conexión que yo tengo, eso tiene que ser un suspiro. Si os dais cuenta, mira cómo va la barra. Se tira un buen rato, ¿vale? Se tira un buen rato. Esto no está descargando 2,9 megas. Y aunque sean 50, esto está descargando muchas más cosas. Entonces yo ahí fue lo que ya me saltó la alerta. Digo, bueno, 2,9 megas y el rato que... Y luego, claro, cuando está casi terminado de descargar, tarda también un montón. ¿Por qué? Porque bajo fondo está haciendo un montón de cosas, está degradando de versión un montón de paquetes. Entonces voy a cortar ya porque no quiero que se corrompa el vídeo, esta parte del vídeo. Y ahora a la vuelta, cuando ya termine de instalar, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el sistema. Bueno, ya tengo la aplicación instalada. Ha tardado un poquillo más, he tenido que esperar aquí unos 2 o 3 minutillos para que haga todo el proceso. Ya la estáis viendo aquí que la aplicación está instalada. No lo he mostrado antes, pero bueno, esto no lo he tocado yo. He dejado Discover que termine, ¿vale? Y he estado esperando a que termine. Entonces vamos a ir a preferencias y aquí estáis viendo, pues bueno, que tengo el repositorio de FlashHook, el propio repositorio de FlashPad, y aquí en fuentes pues están todos los que tienen que estar activados, ¿vale? Los de Nvidia, bueno, estos son los de terceros, de Nvidia además no, los de Cisco además no, RPM Fusion de Steam, que este es el que agrega, pero no lo agrego yo porque ya tengo RPM Fusion, entonces desde ahí puedo instalar Steam. Y aquí estáis viendo todos los repositorios, vamos, yo en principio están todos correctos. Están todos correctos. No falta aquí ningún repositorio. Estos son de test, ¿vale? De estos son de test, el de Steam, pero ya como está incluido en los de RPM Fusion, ¿vale? Pues no necesito poner el de Steam, ¿vale? Eso como, bueno, el de Google Chrome, que también son de terceros, que viene y te pregunta, Fedora, si quieres activarlo, tanto este como el de Nvidia y el de Steam, y sin ningún problema. Ya digo que esto... Los sources no, esto está en principio correcto. Aquí no hay nada. Yo ya digo, en Fedora no necesito tocar los repositorios propios de la distribución, solo agrego los RPM Fusion para completar el conjunto de software que falta en Fedora, porque ya sabéis que Fedora suele usar casi todo software libre, ¿vale? Si es algún programa que tiene alguna dependencia o algo que no es totalmente libre, no lo incluyen, ¿no? Bueno, ya tenemos la aplicación instalada. Y nos vamos a ir al panel de preferencias, a la cerca de, pero que no reviente nada. Ya de hecho me está aquí notificando que hay actualizaciones. Bueno, nos vamos a ir a la cerca de este sistema. Le acabo de dar y le está costando. Probablemente tenía que haber hecho un reinicio, pero bueno, quería hacerlo todo continuado para que veáis pues realmente lo que ha pasado y de lo que yo me di cuenta. Primero por el tiempo en el que estaba instalando un paquete que supuestamente ocupaba 2,9 megas. Y luego, claro, estas cosas a la hora de usar el sistema. Oye, ¿qué le pasa al sistema? Que va lento. Esto no lo va a abrir. No responde. Tenía que haber, por lo menos, terminado de preferenciar el sistema, haber cerrado sesión. Ya ves, ya aquí ha dado un fallo. ¿Veis? Ya ha dado un fallo. Informe de fallos. No es un fallo, bueno. Es un fallo por lo que ha hecho Discover. Entonces vamos a intentar si lo puedo abrir para no tener que cerrar sesión. Vale, aquí lo veis. Ahora sí me ha dejado abrirlo, ¿vale? Bueno, si habéis echado foto anteriormente, pues ahora mismo, después de instalar una aplicación, tengo la versión de Plasma 6.6.4, el KDE Framework 6.25
La versión de Qt es la 6.10.2 y bueno, el mismo núcleo y sobre Wilo. O sea, he bajado de bastantes versiones de Plasma, el framework de la 6.29 a la 6.25 y la versión de Qt de la 6.11.1 a la 6.10.2. Ya no solo eso, si os enseño OBS Studio, tenía la 32.1.1, ahora tengo la 32.04. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, yo he intentado buscar y demás, intentar limpiar la caché de Discover y demás, y esto ahora sigue pasando, ya lo estáis viendo vosotros, ¿no? Entonces, si hacemos una búsqueda, porque claro, la recomendación es instalar los paquetes desde la terminal, que yo siempre lo recomiendo, pero no todo el mundo quiere aprenderse comandos y quiere trabajar desde la terminal. Entonces creo que para eso se crearon las tiendas de software, ¿no? Y ha facilitado mucho la adopción de estos sistemas operativos, pero si tenemos este tipo de problemas, pues creo que es bastante grave con el tiempo ya que llevamos y cómo se está creciendo y comportando estos sistemas operativos en los entornos de escritorio. Si hacemos un sudo, sudo no hace falta, dnf share o info AudioTube, aplicación en cuestión, nos dice que tenemos la 25.12.3 y la 26.0.4.3 de update, ¿vale? ¿Por qué me ha instalado la 25.12.3? No lo entiendo. Son del mismo repositorio. No lo entiendo por qué ha hecho eso Discover. El caso es que yo probé, y ya digo, un paquete externo, lo eliminé, luego busqué en Discover, bueno, en Discover no, en la consola, la terminal, instalar la aplicación, y cuando la instalo de la terminal sí me instala esta versión, la cual tampoco funciona, la 26.04.3, ¿vale? Lo cual es más actual y no te degrada todo el escritorio. El tema es que si yo hice uso de la tienda de software, que para eso es para instalar esta aplicación, buscarla e instalarla, porque muchas veces es muy práctico buscar en la tienda de software, que para eso está, a ver si se encuentran los repositorios. Claro, no me percaté por la versión, o que la versión pudiera llegar a hacer eso, de degradar prácticamente todo el escritorio. Me di cuenta por el tiempo que estaba tardando en descargar 2,9 megas, o sea, lo poquito que ocupaba la aplicación, y que luego, claro, cuando me fui moviendo por el sistema, noté algo raro, de que el sistema no se movía con fluidez. Entonces ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Pues que hay uno con 2 GB de actualizaciones. ¿Vale? Vale, prácticamente las KDE nuevas, todo Plasma, ¿vale? Todo Plasma, lo estáis viendo aquí. Todo Plasma. Ahora sí me quiere actualizar AudioTube, ¿lo veis o no? Ahora sí me lo quiere actualizar. Realmente no sé por qué desde la tienda no me ha instalado esa versión más nueva. Es que no lo entiendo. El caso es que aquí no te dice de actualizar ni nada, o sea, ya está instalada. Pero me ha prácticamente bajado de versión un montón de software, librerías y paquetes de la distribución. Ahora, puedo actualizar, lo cual no me voy a ir a la última versión, porque aquí estoy viendo Plasma 6.7, 6.7.2, 6.7.2, o sea, 6.7.4, parte de 6.7.4, 6.7.2. Ya sí me va a meter el framework 6.29, o sea, instalar una aplicación para bajarte un montón de paquetes para luego tener que actualizarlo, es que no le veo ninguna lógica. ¿Cómo lo solucioné? Pues directamente desinstalé la aplicación problemática y desde la terminal hice la actualización. Sudo dnf update y refresh, y me aparecieron otra vez todos los paquetes y los actualicé. Prácticamente volví a tener el escritorio. Sí es verdad que no he tenido, una vez actualizado, ya el sistema funciona bien y demás, no hay problema y demás. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha paquetería que se ha degradado de versión, que tenía que haber cerrado sesión porque son paquetes importantes del sistema y volver a abrir sesión o haber reiniciado, pero hacerlo todo desde la tienda y demás, instalar una sola aplicación, bajarme todo ese conjunto de librerías, de paquetes, de software y demás, de versión, pues claro, a seguir moviéndome por el sistema, pues ya yo noté que algo no funcionaba bien.
Y es simplemente pues eso lo que os quiero comentar, lo que me pasó y demás. Razón por la que, bueno, estoy considerando que lo mismo Fedora, pues no la quiero en mi escritorio, porque no quiero que me pasen estas cosas, ¿no? Ya da igual porque, bueno, la solución es fácil, desinstala y ahora tengo que bajar 1,2 gigas de paquete. Yo normalmente la caché de actualizaciones la tengo limpia de Fedora, o sea que se va a tener que volver a bajar esos paquetes. ¿Me entiendes? Que se ha bajado pues durante estos meses atrás, pues ya sabéis que Fedora se actualiza mucho, ¿no? Y ya está, eso es lo que quería comentaros en el vídeo para que veáis que, bueno, que es lo que me ha pasado. ¿Qué otra distribución? Porque es verdad, estoy contemplando instalar otra distribución y no quiero que, bueno, quizás no estás tan al filo de las actualizaciones de software y estás en una distribución, sí, probablemente más aburrida, pero más segura de que no haga este tipo de líos, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Que puedas trabajar con el sistema bien y demás. Luego, al fin de cuentas, el software que necesitas tener más actualizado, sí o sí, puedes tenerlo por Flatpak. Y ya no te queda otra porque Flatpak prácticamente se está convirtiendo en la alternativa para tener el software puntual que necesitas tener la última versión por alguna característica. Pero si no es así, en muchos casos, por no decir la mayoría, no necesitas tener la última versión de mucho software. Más que nada porque las últimas versiones, aunque digan que no, suelen venir con alguna regresión, algún bug y demás, porque cuando en Linux se lanzan versiones nuevas, pues empieza su etapa de despliegue, ¿no? De empezar a usarse, y ahí es donde se suelen encontrar fallos que durante el desarrollo o la actualización, porque son aplicaciones que se van actualizando a versiones mayores, agregan más características y demás, pues durante esa etapa de desarrollo y prueba y demás, a lo mejor no se han encontrado y luego empiezan a salir. En versiones anteriores eso no pasa porque están más probadas, llevan ya más tiempo circulando y usándose, y prácticamente se han mirado de arriba abajo, entonces están, por así decirlo, como yo digo, mucho más curadas, ¿no? En su forma de funcionar, ¿no? Y la verdad, pues no sé si sinceramente volver a Debian 13, que fue una de las distribuciones que me ha funcionado muy bien. Sí es verdad que no va a tener la última paquetería, pero ya vuelvo a decir lo mismo, que hay esta Flatpak que cada día está teniendo más relevancia, y es verdad que uno es contrario al tema de Flatpak por el tema del peso, los runtime y demás, pero es que no va a quedar otra opción. Si quieres tener un sistema lo más estable y demás, que funcione bien, y necesitas tener una, dos o tres aplicaciones que por cualquier circunstancia tienes que tener las últimas características, o quieres disfrutar de las últimas características porque te van a ayudar, porque te van a hacer el trabajo más fácil, pues tienes la opción de Flatpak y ya está, y no queda otra. Bueno, pues este es el vídeo, que tampoco me quería alargar mucho, y bueno, quiero que me dejéis vosotros los comentarios abajo si alguno tiene Fedora 44 Plasma y quiere hacer la prueba, pues directamente, pues como habéis visto el vídeo, a ver qué es lo que pasa. Ya digo que si hacéis la instalación desde la terminal, te instala la última versión, la 2604.3, pero no entiendo por qué la tienda, que es lo primero a lo que normalmente vas a consultar, una tienda gráfica, te instala esa versión tan vieja, y encima todo haciéndote bajar de versión tanto software del sistema. Bueno, pues ya está, eso queda dicho, que como siempre, pues que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Hasta luego.